Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 4 de diciembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos atentos a ustedes. Bienvenidos, adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y gracias también a los colegas de salud, del sector salud, que están muy interesados en cada una de nuestras telecapacitaciones. Y bien, como es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud del Niño, tenemos el compromiso de transmitir estas telecapacitaciones de manera multidisciplinaria. Es por eso que hemos invitado para el día de hoy al servicio de farmacia, y en su representación nos encontramos con la químico farmacéutica Lucy Ceballos Aquije, quien ha preparado un tema para ustedes para conocimiento y fortalecimiento de muchas competencias. Así es. Okay. Lucy, sí. El público te espera. Buenas tardes. Gracias por la presentación y vamos a dar inicio al tema de hoy, al tema programado hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el rol del químico farmacéutico en la dispensación de medicamentos. Para poder empezar nosotros a hablar sobre la dispensación de medicamentos, lo primero que tenemos que saber es el marco normativo vigente, ¿no? Dentro del marco normativo tenemos el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación de Medicamentos, así como también la Ley General de Salud. Entonces vamos a ir revisando un poquito cada una de estas normas para ver qué es lo que nos indica la normativa vigente. El Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, el cual fue aprobado por Decreto Supremo 021 en el año 2001, nos indica bien claramente. Es el conjunto de normas que se van a establecer para asegurar un uso adecuado de los productos. ¿Qué es lo que en sí quiere este manual? Quiere que garanticemos la entrega al paciente según el medicamento que corresponda, en la dosis correcta, en la calidad, en la cantidad prescrita, con la información debida, ¿no? Sobre el envase, sobre la conservación, sobre el uso. Eso es lo que nos indica. Y es correcto. Sí. Ya. Luego, el Decreto Supremo 014, el decreto sobre el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, nos dice claramente lo mismo, ¿no? Las buenas prácticas de dispensación es el conjunto de normas que van a estar establecidas para asegurar el uso adecuado de todos los productos farmacéuticos, ya sean dispositivos o productos en investigación. Y lo que se quiere con estas buenas prácticas de dispensación es lograr que el producto o dispositivo llegue en la dosis, cantidad correcta, según corresponda, y sobre todo con la debida información sobre el uso de tal producto farmacéutico. Entonces, en ambas normativas nos dice bien claramente lo que es unas buenas prácticas de dispensación, ¿no? Pero ¿qué es la dispensación en sí? La dispensación es el acto profesional del químico farmacéutico, de proporcionar uno o más productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios con la debida información. Debemos de orientar al paciente, al usuario, sobre el uso adecuado, sobre las reacciones adversas, las posibles interacciones de medicamentos y sobre todo las condiciones de conservación del producto y de los dispositivos. A diferencia del expendio, ¿no? Todo eso acá está dentro del Decreto Supremo. Nos dice, ¿qué es el expendio? Expendio simplemente es la venta a detalle, ¿no? De la receta médica, ¿no? Y esto es un acto que posteriormente tiene que ir acompañado de una dispensación. O sea, el expendio de por sí solo no requiere el acto de dispensación. Ahora, también se ha introducido un nuevo término, que es el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Lo que estamos tratando de implementar en la mayoría de instituciones del Ministerio de Salud. Es el acto del profesional químico farmacéutico que lo que se va a encargar es de orientar, de supervisar el cumplimiento en sí de la farmacoterapia, ¿no? Mediante intervenciones farmacéuticas, ¿qué es lo que queremos nosotros con esto? Prevenir, identificar y resolver. El seguimiento farmacoterapéutico puede ser para pacientes ambulatorios como también para pacientes hospitalizados. Ahora, ¿cuáles son las 5 actividades principales con las cuales nosotros vamos a poder desarrollar una buena dispensación? ¿Qué nos dice el manual? El manual nos dice, primero se tiene que recibir y validar la prescripción médica. La validación consiste en la verificación de todas las partes que debe contener la receta, ¿no? Según la normativa. Luego se debe analizar la prescripción médica.
se prepara, se selecciona los productos para la entrega, se registra y, por último, se tiene que brindar la información por el dispensador, la información sobre el uso correcto del medicamento a los pacientes, ¿no? A ver, ¿cuáles son las partes que debe de contar, con las cuales debe verificar el químico farmacéutico al momento de recepcionar la receta médica? El Manual de Buenas Prácticas de Dispensación nos indica nombre, dirección y número de colegiatura de profesional que le expide, así también como el nombre del establecimiento, si es que se trata de una receta estandarizada, como lo tenemos en el Ministerio de Salud. Se debe identificar claramente al paciente, tiene que estar el nombre y los apellidos bien claros, el nombre del producto farmacéutico, objeto de la prescripción, y sobre todo tiene que estar en denominación común internacional. Debe de contar con la concentración, la forma farmacéutica, la posología, deben de indicarse el número de cantidades de unidades que se va a tomar por día, como también la duración del tratamiento. Y sobre todo, lo más importante es que tenga el lugar y la fecha de expedición y de expiración, porque muchas veces acuden a los establecimientos de salud con recetas que han sido, pues, han sido prescritas un año antes, ¿no? Entonces, no, tiene que tener obligatoriamente la fecha de expiración de la receta para evitar la automedicación y el sello y firma del prescriptor que lo atiende. Esto es lo que nos indica el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación. En este manual se hablaba antes de lo que era, como es del 2001, del personal auxiliar. El personal auxiliar es el que tiene que cumplir con las buenas prácticas. ¿Qué es lo que se aconseja? Se aconseja que él simplemente se encargue del expendio. Tiene que estar supervisado por el químico farmacéutico. El personal auxiliar debe ser capacitado correctamente sobre el expendio de los medicamentos. Y siempre ellos van a estar bajo la supervisión del químico farmacéutico profesional, ya sea el regente o el propietario, dicen, del establecimiento. Nosotros acá estamos hablando de las oficinas farmacéuticas, ¿no? En donde se habla del establecimiento de dispensación. Ahora, en el Decreto Supremo 014 ya nos habla ya no del personal auxiliar. Esto de aquí es del año ya 2011, nos está hablando que tiene que contar con un personal técnico en farmacia, el cual tiene que estar titulado y tiene que estar acreditado como tal. El personal técnico en farmacia está impedido, bajo responsabilidad del director técnico y del propietario del establecimiento, de realizar actos correspondientes a la dispensación. O sea, la información sobre el medicamento tiene que ser dado exclusivamente por el químico farmacéutico. Es por eso que se exige la permanencia durante el horario de atención del establecimiento farmacéutico. Y sobre todo, las recetas que son, los productos que son vendidos bajo receta médica, ellos están impedidos de ofrecer alguna alternativa, ¿no?, sobre el medicamento. Todo esto va a ser bajo la responsabilidad del director técnico, ¿no? Y el director técnico también a la vez va a tener la competencia técnica de todos sus químicos farmacéuticos asistentes, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos claro esto, también nos habla acá, miren, en el Decreto Supremo 014 del 2011, también nos habla de cuáles son las partes que tienen que ser verificadas en una receta médica. A diferencia del manual, aquí se agregan dos términos, que son la vía de administración, lo cual es muy importante, como también puede haber información dirigida a profesional químico farmacéutico por el facultativo, ¿no? O sea, el profesional prescriptor puede enviar alguna nota aclaratoria o puede solicitar al químico que brinde una información sobre algún tema determinado al paciente, ¿no? Y también en toda la normativa nos dice que tiene que haber el lugar y la fecha de expiración y la vigencia de la receta, lo cual es muy importante para evitar la automedicación, y tiene que estar con la firma del prescriptor, ¿no? Ahora, ya hemos hablado del vencimiento del plazo de validez de la receta. Ahora, no puede dispensarse ni expenderse los productos si es que ya está vencida la receta médica. O sea, si la receta fue, digamos, prescrita el 1 de diciembre y va a vencer el 8 de diciembre, no pueden venir el 10 o el 11 a volver a comprar o decir, no, el médico nos ha dicho que repitamos la dosis. No, no es así. O sea, una vez que ya está vencida la receta, no puede ser atendida. Entonces vamos a pasar ahora a visualizar algunas recetas, ¿no? Algunas recetas que han sido evaluadas en el servicio de farmacia, exclusivamente en la farmacia de ventas, la farmacia externa. A ver, según todo lo que hemos leído, veamos la validación de esta receta. En esta receta no está la fecha de validez de la receta. No nos indica hasta cuándo está vigente esta receta.
¿Qué más? Tampoco nos indica la duración del tratamiento, ¿no? No sabemos si va a ser permanente, si va a ser pues hasta la próxima cita, durante 3 meses, o sea, no nos indica. Otro punto importante es que muchas veces tienen que ver la presentación del medicamento, ¿no? Pueden recetar que tome media tableta o un cuarto de tableta, pero como nosotros sabemos, la risperidona de 1 miligramo es una tableta muy pequeña, y no viene ranurada para poder cortarlo en cuartos. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cumplirá realmente el paciente con la dosis indicada? ¿No? Entonces, muchas veces, ¿qué hacen los pacientes? Tratan de partirlo con un cuchillo, dicen sale volando la mitad, o si no, se pulveriza todo y no pueden dosificarlo, ¿no? Lo ideal sería que se ponga la cantidad en miligramos, cosa que las instituciones del Estado que contamos con el área de fraccionamiento pueden llevar las pastillas y ser fraccionadas correctamente, ¿no? Si es que no se tiene con un cortador específico, ¿no? Que también nos venden en varias instituciones. Entonces, hay que tener presente cuando se realiza la receta médica si realmente el paciente lo va a cumplir o entendió la manera en cómo lo va a administrar, ¿no? En esta receta, ¿qué podemos observar? Acá no hay ningún dato del paciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si en la farmacia de ventas, con la aglomeración de la gente, se caen las recetas, ¿no? Se caen las recetas, voy y recojo, y puedo recoger una receta que quizás no es mía. Pueden haber 2, 3 recetas sin nombre, ¿no? Y le doy un tratamiento totalmente equivocado. Si la normativa nos indica que tiene que tener el nombre del paciente bien claro, entonces nosotros no podemos obviar ninguna de estas partes, ¿no? Tiene que estar también la vía de administración. Nosotros no tenemos que suponer que porque es tableta es vía oral, porque tenemos que tener en cuenta que las personas que acuden a nuestras instituciones del Ministerio de Salud muchas veces no entienden, ¿no? Entonces tiene que estar todo bien, bien detallado, ¿no? Todas las partes de la receta. En esta receta, ¿qué podemos observar? Como vemos hasta ahora, ninguna tiene la validez de la receta. Ninguna nos dice hasta cuándo va a ser la receta. Entonces pueden venir con esa receta de repente de acá a un año y de nuevo quieren comprarla. ¿Por qué? Porque no dice tampoco la duración del tratamiento, ¿no? No indica la duración del tratamiento. Entonces, puede ser que el paciente venga luego intoxicado por un exceso de bismuto y no sabemos, porque el paciente puede creer que lo va a tomar cada que quiera o puede repetir la dosis cuando quiera, ¿no? Entonces, es muy importante que realmente cumpla con todos los puntos que hemos visto anteriormente. En esta receta, nosotros lo podemos entender, aparte de que tampoco tiene los datos del paciente, no tiene la validez hasta cuándo es válida la receta médica, nos pone acá, ¿no? El prescriptor. Si hay dolor o fiebre y un máximo de cada 8 horas. Entonces viene la mamá del paciente y nos dice, mejor le voy a dar cada 8 horas para evitar que tenga dolor, que tenga fiebre, y le doy así consecutivamente, le puedo dar 1 semana, 2 semanas. Entonces, no entendió bien. Hay que explicarle por cuánto tiempo, según qué temperatura debe de administrar el medicamento. O sea, hay que explicarle detalladamente, realmente. Y no está, a ver, acá no está la vía tampoco de administración, ¿no? Del medicamento, y como hemos dicho, no dice hasta cuándo es válida. Casi esto pasa con la mayoría de inhaladores, ¿no? Acá hay un inhalador nasal, el cual tampoco no dice por cuánto tiempo lo va a utilizar, ¿no? Si se lo explicó el médico al paciente o al familiar del paciente, pero no le escribió en la receta, también está mal, porque nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la receta médica, porque la mente es muy débil, ¿no? Puede olvidarse la mamá cuando llegue a su casa por cuánto tiempo va a administrarlo. Y ninguna tiene la fecha de validez de la receta. Es por eso que se acercan nuevamente con las recetas del mes anterior, de 2 meses antes, a querer comprar y adquirir nuevamente los medicamentos. En esta receta sí fue devuelta al prescriptor, debido a que acá el hecho de que seamos químicos farmacéuticos no quiere decir que tenemos que descifrar. Una de las partes de la receta es tener tener la letra clara y legible. Por lo tanto, si no es legible, tiene que regresarse al prescriptor para que lo coloque correctamente, como pasó aquí, ¿no? Lo tuve que colocar en letra imprenta para que se pueda notar qué era lo que estaba prescribiendo. No podemos suponer o decir, puede ser, ¿no? De repente ha querido dar eso. No, no existe eso. La gran ventaja que tenemos las personas que trabajamos en instituciones del Estado es que los médicos están ahí, están cerca, entonces podemos ir y buscarlos, ¿no? A diferencia de una receta que es atendida en un establecimiento particular, ¿no? En donde muchas veces, como no está el teléfono del médico, entonces no pueden salir de dudas, ¿no? En esta receta igual no hay tiempo
No hay duración de tratamiento y miren, todavía encima hay un producto que no está en DCI, está con nombre comercial y no tiene tampoco la firma del profesional prescriptor, ¿no? Entonces, igual, los inhaladores, acá tenemos un producto comercial, tenemos también inhaladores, no hay duración de tratamiento y esta no tiene ni fecha de atención, ni tampoco dice hasta cuándo es válido la receta. Según el análisis de estas recetas, nosotros sacamos indicadores, ¿no? ¿Y qué es lo que determinamos? Que la mayoría, un 50% de recetas no tiene duración de tratamiento. Si no indica la duración de tratamiento, entonces no sabemos realmente el cumplimiento o si no tiene una indicación adecuada y va a poder tener problemas relacionados a los medicamentos. Ahora, es muy importante también que coloquen la edad, aparte de que, bueno, no lo dice en la normativa, nosotros en nuestra receta estandarizada sí lo indica, ¿no? Sí lo indica. ¿Por qué? Porque hay insumos médicos que son prescritos según la edad del paciente, ¿no? Entonces, nosotros para saber qué tipo de catéter va a utilizar, o algún otro insumo, tenemos que saber la edad del paciente. Hay otros que son específicamente por edades. Entonces, de todas maneras, tiene que estar también en la receta médica y está en nuestro formato estandarizado, no puede obviarse, ¿no? Entonces ya tenemos, acá se ve en un gráfico más ampliamente. En donde más se falla en la prescripción es en la duración del tratamiento y, como hemos visto también, la fecha de validez de la receta médica. Ahora, ¿a qué conlleva esto? Que cuando no hay una buena prescripción o una buena dispensación del medicamento, no se da la información adecuada, van a generar problemas relacionados en los pacientes, ¿no? Relacionados al medicamento, y esto va a generar alertas, ¿no? Alertas que muchas veces van a tener desenlaces fatales. Por ejemplo, en el 2015 hubo una alerta de la DIGEMIT, ¿no? Sobre errores de prescripción y dispensación. ¿Qué pasaba? Los médicos colocaban el nombre comercial de los medicamentos. Ponían a veces Remeril, a veces Amaril, y como terminaban igual, tenían parecido el sonido, digamos, entonces ellos lo prescribían y muchas veces también el prescriptor no leía bien, no lo interpretaba uno por otro el dispensador. ¿Qué pasó? Que hubieron muchas intoxicaciones, ¿no? Hubieron pacientes, según acá como se lee, la FDA, ¿no? Indica que hubieron muchos errores en esta prescripción. Entonces, ¿qué es lo que dice la entidad regulatoria? Recomienda, según la Ley General de Salud, en el artículo 26 nos indica bien claramente, los productos tienen que ser prescritos en dominación común internacional, ¿no? Y cualquier fallo, cualquier alerta siempre tienen que ser comunicados también a la Dirección General de Salud, ¿no? Que estamos hablando en estos momentos de la DIGEMIT. Otra alerta, por ejemplo, fue sobre la vía de administración. Como no colocaban la vía de administración, simplemente yo pongo ampollas bebibles y supongo que al decir ampollas bebibles ya el paciente sabe que lo tiene que tomar, pero no es así. No es así. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces vienen personas de muy bajos recursos que no tienen la capacidad, ¿no? A veces no pueden ni leer bien la receta médica. Entonces se les tiene que explicar. Acá el dispensador tiene que explicar correctamente. Y si no está la vía de administración, pues se tiene que regresar la receta al médico para que lo coloque, ¿no? Han habido casos, un caso que hubo en el año 2016 en donde se recetó una ampolla bebible de esporas de Bacillus y fue administrada ya sea por vía intramuscular y vía endovenosa, pudiendo producir una sepsis en el paciente. Entonces es muy importante que se especifique la vía de administración. Entonces, viendo todo esto, en el Instituto Nacional de Salud del Niño decidimos tratar de implementar un módulo de atención farmacéutica. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que nosotros no podemos lograr la dispensación para todas las recetas, ya que tenemos que tener químicos asistentes permanentes, y nosotros nos dedicamos a varias cosas, el encargado de la farmacia, entonces tratamos de seleccionar a ciertos pacientes que sí o sí tienen que recibir una información adicional, ¿no? Que pueden ser los pacientes crónicos o los pacientes que llevan polifarmacias, ¿no? Entonces presentamos en el año 2015 un proyecto también en el 11º Encuentro Nacional de Experiencias de Mejoramiento Continuo de la Calidad. Lo que queríamos con este proyecto era que, como nosotros ya sabemos bien, el uso de los medicamentos sirve para salvar vidas, tenemos que tener en cuenta que también, si es que no hay una atención farmacéutica detallada,
no vamos a poder detectar, prevenir o solucionar los problemas relacionados a los medicamentos. Entonces, lo que se quería era implementar la atención farmacéutica a nivel hospitalario y, sobre todo, teniendo en cuenta que nuestra población es aún más vulnerable, porque nosotros no hablamos directamente con el paciente. Hay pacientes que vienen de 2 meses, 4 meses, estamos hablando con niños. Entonces, tenemos que hablar con los familiares, con el padre, con la madre, con los hermanos, con el apoderado que venga trayendo al menor. Entonces, esto nos genera más barreras, porque no sabemos realmente lo que siente tampoco el niño. Entonces, tenemos que realmente dar una correcta información para que se lleve bien a lo que es la administración del medicamento. Tuvimos el compromiso de la alta dirección, nos generó la resolución 060 en el 2015 para aprobar este módulo de atención farmacéutica. ¿Por qué se formó? ¿Por qué quisimos implementarlo? Era porque nos dimos cuenta que teníamos muchos problemas que generaban, al final de todo, llegaban a lo mismo, ¿no? A problemas relacionados a los medicamentos. ¿Por qué? Podía ser por las condiciones sociales, porque no comprendían la receta. Hay muchos pacientes que salen con la receta médica y de repente por el tiempo que tiene el médico con cada paciente, no le da la opción de poder explicar un poco más allá. Entonces, venían con la receta y al final decían, no entiendo, ¿no? No entiendo nada de lo que me han dicho. Entonces, ahí viene la función del dispensador, en donde tiene que explicar la indicación médica. Luego, han habido muchos problemas relacionados al medicamento, que muchas veces ingresan a las instituciones y no saben a qué se debía, ¿no? Ellos no dicen que no cumplieron con el tratamiento o que tomaron más de la dosis correcta, no lo van a indicar. O venían sin receta médica, querer automedicarse, o con recetas que no tenían fechas de vencimiento, por lo tanto venían con la misma receta todos los meses, ¿no? Incumplían la terapia, a veces por el costo del medicamento o porque no comprendían, y todo esto acá generaba problemas. Habían hasta interacciones con los alimentos y nadie les había explicado cómo tomar los medicamentos. Faltaba especialistas en farmacia clínica, por lo cual nos capacitamos. Somos ahorita cerca de 8 farmacéuticos clínicos en el instituto y de esta manera implementamos el módulo de atención farmacéutica. ¿Cuál era nuestro problema familiar? Nuestro problema general era la falta de información sobre los medicamentos a los pacientes. Elaboramos trípticos, folletos, hicimos campañas, ofrecimos el servicio, comenzamos a hablarles del módulo y poco a poco fueron los pacientes ya concientizándose y ya automáticamente cuando vienen a comprar sus medicamentos pasan al módulo de atención farmacéutica los pacientes que no han entendido, ¿no?, la prescripción. El objetivo era disminuir todos los problemas relacionados de salud referente al medicamento, ¿no?, y mejorar así la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, de esta manera nosotros podríamos detectar o prevenir algún tipo de problema si es que tenían una buena dispensación del medicamento. Brindábamos la información que solicitara sobre el medicamento. Algunos tenían muchas inquietudes en cuanto a sus reacciones adversas, sus interacciones, o en qué horario deberían administrarlo, ¿no?, preferentemente si era con alimentos o no alimentos. Evitábamos los errores de interpretación de la receta. Porque la receta puede decir una cosa, pero otra cosa es lo que ellos leen o lo que ellos interpretan, ¿no? Y ya contábamos con profesionales químicos farmacéuticos y personal técnico en farmacia titulados, ¿no?, que estaban capacitados para el expendio del producto. Siendo esto que hacíamos, lográbamos fijar las fichas de intervención en la dispensación, las evaluábamos para elaborar los indicadores, poder emitirlos a nuestra área de calidad y así poder informar y poder capacitar a todas las personas que estábamos implicados en todo el tema. Por lo tanto, problemas relacionados al medicamento, implementábamos el módulo de atención farmacéutica y esto de acá va mejorando, ¿no?, porque ya el paciente ya se va más, los familiares de los pacientes van ya casi con ninguna duda, ¿no?, ya saben cómo administrar, por cuánto tiempo administrar el medicamento y cualquier consulta son llevadas al módulo. Este es nuestro formato de registro de intervenciones farmacéuticas en la dispensación. Por ejemplo, hemos traído acá algunos ejemplos en donde dice, ¿no?, por ejemplo, a este paciente se coloca el nombre del paciente, al cual le hemos tapado, ¿no?, por ser menor de edad, se coloca el de la madre, un teléfono de la madre, nos indica todo lo que dice la receta médica y al final dice, no comprendo nada, no entiendo nada ni en qué momento voy a administrar los medicamentos. Entonces se le explica a la madre cómo se debe administrar cada uno, a qué hora se debe administrar, cómo se debe administrar
y hasta se les llega a rotular los medicamentos, ¿no? Con los horarios en los que tienen que ser administrados para su mejor comprensión y sobre todo cómo se van a almacenar en el hogar, dónde tiene que colocar y dónde no los medicamentos, ¿no? Y siempre se le entrega trípticos que son diseñados por nosotros, ¿no? Otra consulta, por ejemplo, que hubo en intervención farmacéutica fue la reconstitución de medicamentos. El médico no le explicó que iba a venir en polvo el producto, por lo tanto, no sabía cómo se debía reconstituir o cuánto tiempo iba a durar la solución reconstituida. Todo eso se le explica mediante la dispensación para que ellos puedan tener una correcta dosificación, ¿no? Porque si le echa más diluyente o menos, va a alterar la concentración del producto, así como también se le explica la duración de la reconstitución. En otra intervención tenemos, por ejemplo, un paciente acude porque tiene reacción adversa a la eritromicina, viene con erupciones cutáneas. El médico le cambia la terapia por cefalexina y ambroxol, y la madre prefiere no darle el medicamento, porque dice no, le puede aparecer lo mismo con el medicamento al paciente. Entonces ahí se le tiene que explicar cuál es el mecanismo de acción de cada uno y por qué debería de cumplir con el tratamiento, ¿no? Tiene que cumplirlo para que pueda ceder la enfermedad, ¿no? Y otro caso así relevante fue, por ejemplo, los antiparasitarios, ¿no? Le indican a toda la familia que consume el albendazol 400 miligramos, a la mamá, al papá, al hermano. Viene la mamá y simplemente ¿qué hace? Nos dice, viene con las pastillas que ya ha comprado, ya pasó por el área de expendio, viene a la dispensación y dice, pero señorita, ¿cómo lo voy a diluir? ¿En todo un vaso? Y dice, porque todo este blister, o no de 100 blisters, sino toda esta tableta, y nos enseñaban todo el blister, tengo que triturarlo para cada uno, para podérselo dar. ¿Por qué? Porque el familiar del paciente creía que decir una tableta era un blister. Y esta confusión es muy común, ¿no? Hay varias personas que cuando les dicen una tableta, ellos creen que una tableta son 10 pastillas. Entonces hay que especificarle bien, hay que explicarles cuáles son las formas de presentación, qué es una tableta, qué es un comprimido, ¿no? Para poder, para que pueda cumplir con su tratamiento. Este es el rol del químico farmacéutico en cuanto a la dispensación. Lo que tenemos que hacer es que el paciente tenga la información que necesita, la información debida en el momento correcto y hacer que realmente cumpla con toda la prescripción médica para la cual fue indicado, ¿no? Los medicamentos para que pueda ceder la enfermedad, ¿no? Eso es en síntesis todo lo que implica la dispensación y el rol del químico farmacéutico, ¿no? Muchas gracias por la atención y espero, no sé si hay alguna consulta. Muchísimas gracias y felicitaciones, químico farmacéutico Lucy Ceballos Aquije, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Agradecemos también a todos los participantes. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, pueden enviarlas a través del chat para que la químico farmacéutico Lucy Ceballos pueda absolverla. Muchísimas gracias, felicitaciones por la presentación. Nos habían preguntado sobre cuáles serían los principales errores que se cometen a la hora de la prescripción de medicamentos. ¿Preguntan? ¿Sí? Ya, como mostramos en las imágenes, lo que hemos podido evaluar, que el mayor error que hay ahorita es que no se coloca la fecha de vencimiento de la receta médica, ¿ya? No se indica hasta cuándo es válida la receta y sobre todo la duración del tratamiento. Tiene que indicarse obligatoriamente la duración. También se han visto casos en donde no se coloca la vía de administración, que también es muy importante, pero los altos porcentajes son en duración de tratamiento y la validez de la receta, ¿no? Importantísimo. ¿Y cómo podríamos entonces enfocarnos para poder disminuir estos principales errores y mejorar la calidad de prescripción médica? Con capacitaciones. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es emitir un informe a la jefatura. Este informe es elevado al área de calidad y el área de calidad envía todas las recomendaciones a los diferentes departamentos, ¿no? A los diferentes departamentos de servicio,
para que en cada departamento se realice la capacitación, porque como nosotros sabemos, los prescriptores son los primeros que tienen que saber cuáles son las partes con las que debe contar una buena receta médica, una buena prescripción. Entonces, ahí viene, digamos, la capacitación, ¿no?, que se tiene que hacer en cada servicio. Importantísimo. Bien, a todos los participantes, una vez más, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlas a través del chat, especialmente a todos los establecimientos de salud y químicos farmacéuticos que están conectados y demás profesionales de la salud. Nos habían preguntado con respecto a el tema de la validez de la receta, si es la misma que la de la duración del tratamiento. Podría ser, sí, en el caso de que diga, por ejemplo, una prescripción indique amoxicilina más ácido clavulámico, como vemos acá, y dice por 7 días, entonces se supone que la validez va a ser considerando los 7 días, desde el día en que fue emitida, ¿no? Pero tiene que colocarse, o sea, no tenemos que suponerlo, tiene que estar también indicado en el formato estandarizado, ¿ya? Porque nosotros podemos saberlo como profesionales, pero el paciente, el familiar del paciente, no siempre lo va a interpretar así. Y cada que sienta los mismos síntomas, va a venir con la misma receta a querer volver a adquirir los mismos medicamentos. Y en el caso de que no diga en la parte que diga válido hasta, no tenga la fecha de validez, ¿hasta cuánto tiempo desde la fecha que se ha emitido la receta sería válida o deberían entonces dispensar los medicamentos en las farmacias? Lo que hacemos nosotros, bueno, como tenemos, como le digo, a los profesionales prescriptores cerca, ¿no? A diferencia, como le digo, de los establecimientos privados donde no pueden ubicar al médico, nosotros enviamos las recetas nuevamente para que se coloque la fecha de validez, porque algunos médicos dicen, bueno, es de manera permanente, pero permanente no, nos tienen que decir, es por 2 meses, 3 meses, porque por más que, por ejemplo, un anticonvulsivante se utilice por años, tiene que venir a un control para que se puedan monitorizar las funciones fisiológicas, ¿no? Tienen que ver su perfil hepático, tienen que ver otros datos para ver cómo ajustar la dosis. O sea, no puede hacerse una prescripción por 1 año, no es así. O sea, tiene que regresarse donde el médico y colocarle por cuánto tiempo va a ser la prescripción para evitar que la receta vuelva a llegar y quiera volver a ser expendida, ¿no? Importantísimo. ¿Y hay algunos medicamentos especiales o específicos en los cuales la receta médica o la prescripción deba ser validada o el químico farmacéutico pueda observarla? Sobre todo es cuando son prescritos los medicamentos de estrecho margen terapéutico. Entonces, es muy importante saber hasta cuándo, porque sabemos que nosotros, si damos un poquito más de la dosis que ha sido prescrita, puede lograr toxicidad en el paciente. Entonces, ese tipo de medicamentos, así como también los anticonvulsivantes, los antiarrítmicos, tienen que ser bien monitorizados por el profesional químico farmacéutico, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Químico farmacéutico Lucy Ceballos Aquije, del Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy? Sí, como recomendación final, quisiera decirle a todos los colegas químicos farmacéuticos que tomemos nuestro rol como químico farmacéutico con bastante responsabilidad. No se trata simplemente de vender un medicamento, no es eso. O sea, tenemos que cumplir nosotros con el acto del químico farmacéutico, que es la dispensación del medicamento. Tenemos que dar la información al paciente. Tenemos que hacer que el paciente llegue a su casa con una receta clara, con saber cómo lo va a almacenar, los medicamentos que ha comprado, cómo va a administrar correctamente y cualquier consulta, brindarles un número, ¿no? Nosotros tenemos un número fijo en el módulo de atención farmacéutica donde nos pueden llamar y pueden hacer también consultas, ¿no? Sobre eso. O sea, es nuestro rol y tenemos que cumplirlo a cabalidad. Por eso es la importancia también de la permanencia del químico farmacéutico durante toda la apertura del establecimiento farmacéutico, ¿no? Tiene que estar permanentemente el químico farmacéutico ahí. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, químico farmacéutico Lucy Ceballos Aquije, por esta excelente presentación. Le esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Un saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. A todos los participantes, muchísimas gracias. Los esperamos en próximas telecapacitaciones. Hasta luego. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias.